Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Muy bien, pues en la sesión de hoy vamos a desglosar la vida y obra de una figura monumental. Analizaremos su viaje como pioneros, seremos testigos del nacimiento de un diagnóstico completamente nuevo, abordaremos la rectificación de una teoría, muy controversial, para después sumergirnos en su legado genético y diagnóstico, y finalmente entender cómo su trabajo fue la semilla para el concepto de espectro que manejamos hoy. La pregunta central es fascinante, ¿no? ¿Cómo es que un médico austriaco, que llega como inmigrante a Estados Unidos, termina definiendo una de las condiciones del neurodesarrollo más complejas de nuestro tiempo? Bueno, pues justamente ese es el recorrido que vamos a iniciar ahora. Es que la carrera del Dr. Kanner fue, de verdad, un ascenso constante. Si vemos esta línea de tiempo, cada uno de estos hitos, desde su graduación en Berlín hasta su llegada a Johns Hopkins, fue una pieza clave. Lo estaban preparando, sin que él lo supiera, para un descubrimiento que iba a sacudir los cimientos de la psiquiatría para siempre. Y es que este recorrido no culminó solamente en un puesto de prestigio, no, fue mucho más allá. Culminó con la fundación de la psiquiatría infantil como una disciplina académica formal en los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que Kanner creó un campo que, antes de él, simple y sencillamente no existía en el ámbito académico. Y fue justo ahí, en el entorno de Johns Hopkins, donde Kanner se topó con un verdadero enigma clínico, un rompecabezas que no solo definiría el resto de su carrera, sino que cambiaría para siempre la vida de millones. Y todo comenzó con este número. 11. Todo empezó con un pequeño grupo de 11 niños, 8 varones y 3 niñas. A partir de 1938, Kanner se dedicó a documentar sus casos de una forma increíblemente meticulosa. Y fueron esas notas clínicas, con ese nivel de detalle casi fotográfico, las que pusieron los cimientos para una categoría completamente nueva en la comprensión del desarrollo humano. Porque lo que Kanner estaba observando era, literalmente, una constelación de comportamientos, una combinación tan única que sencillamente no encajaba en ninguna de las cajas diagnósticas que existían. Así que fue él quien por primera vez los describió y los agrupó en su artículo seminal de 1943, Perturbaciones autistas del contacto afectivo. Pero ojo, el camino de Kanner no fue nada sencillo. Y aquí entramos en uno de los capítulos más debatidos y, hay que decirlo, más dolorosos de su legado, su hipótesis inicial sobre el origen del autismo. En un principio, Kanner llegó a proponer que el autismo podría ser una reacción o una crianza emocionalmente fría, distante. Esta idea, la tristemente célebre teoría de la madre nevera, aunque él mismo la descartaría después, tuvo un impacto cultural devastador. Imaginen la inmensa culpa que esto generó en incontables familias. Pero es justo aquí donde la historia da un giro fundamental y nos muestra la verdadera talla de Kanner como científico. En 1969, en un acto de una integridad científica enorme, se retractó públicamente de su propia teoría. Declaró, sin lugar a dudas, que el autismo no era culpa de los padres, era una condición biológica e innata. Este cambio de paradigma, este pivote de lo psicogénico a lo biológico, fue un verdadero parteaguas. Fue un momento absolutamente fundamental que marcó el inicio del camino hacia los criterios diagnósticos que utilizamos hoy en día en la práctica clínica. Kanner era un observador clínico excepcional. Fue el primero en documentar patrones de herencia familiar e incluso rasgos físicos, como una mayor circunferencia craneal. Se estaba adelantando décadas a conceptos que hoy manejamos, como el fenotipo ampliado del autismo, que es esta presencia de rasgos autistas más sutiles en los familiares. Y esta tabla, la verdad, lo resume de una forma brillante. Sus observaciones seminales, la soledad autista y el deseo obsesivo por la invarianza, no son reliquias históricas, no, son los ancestros directos de los dos criterios nucleares del diagnóstico de autismo en el DSM-5. Así de vigente sigue siendo su trabajo clínico. Pero el impacto de Kanner fue incluso más allá. No solo definió el autismo como una entidad clínica discreta, sin saberlo en ese momento, estaba abriendo la puerta a una comprensión mucho más amplia y matizada de la condición, la mismísima idea de un espectro. Fueron investigadoras posteriores como la gran Lorna Wing, quienes, inspiradas en los hallazgos de Kanner, se dieron cuenta de que había una población mucho más grande con dificultades sociocomunicativas que no cumplían estrictamente con los criterios originales. Su trabajo fue clave para evolucionar del concepto de autismo de Kanner al trastorno del espectro autista que usamos hoy. En última instancia, si lo resumimos, la contribución fundamental de Kanner fue darle al autismo una identidad nosológica propia. Lo separó definitivamente de la esquizofrenia infantil y, de manera crucial, reubicó su etiología,
la sacó de la esfera parental y la colocó firmemente en la neurobiología. El legado de Kanner nos recuerda que la ciencia es un proceso de constante descubrimiento, y a veces también de valiente rectificación. Su trabajo, documentado en estas y otras fuentes, no solo sentó las bases, sino que hoy nos sigue impulsando a investigar para entender y mejorar la vida de las personas en el espectro autista. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.